Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Y bueno, pues vamos en este programa a abordar un tema que desde luego por muchos puntos de vista es de urgente atención per se. Pero llama la atención que desde el gobierno estadounidense se haya subido el tono a una problemática que lleva pues mucho tiempo, que son los niños y las niñas migrantes no acompañados en la frontera con México. Y bueno, pues se abre una discusión, se abre una expectativa con el encuentro que han tenido los representantes gubernamentales de México, de Estados Unidos, de Centroamérica en estos días. Y bueno, pues el tema desde muchos ángulos debe ser analizado. Y por eso le agradezco mucho a un experto en la materia, a Jorge Durán, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y del CIDE y codirector del Mexican Migration Project, que esté aquí en este programa para hablar del asunto, para hablar de los mensajes y de la información que están proporcionando ahora los gobiernos y de una realidad que efectivamente afecta a niños, niñas, adolescentes que llegan a la frontera e incluso llegan a ingresar a territorio estadounidense. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Para iniciar la conversación, por ejemplo, lo que declara el gobierno estadounidense, que dice que está Estados Unidos comprometido a atender el aumento, la problemática del aumento de niños y niñas migrantes no acompañados. ¿Qué te dice estos llamados gubernamentales, estos diagnósticos gubernamentales, diría yo, repentino sentido de urgencia de un fenómeno con estas características? Esto, como tú decías, empezó hace como unos 5 años. Ya se empieza a detectar que va creciendo el número de niños no acompañados, ¿no? O incluso acompañados por sus padres o familiares. No es algo nuevo. El Instituto Nacional de Migración ya lo detecta, ¿no? Con los números de deportados, niños deportados desde México. Sin embargo, es un fenómeno curioso donde yo creo que intervienen múltiples factores. Hay un efecto de rumor, en donde al parecer consideran que cruzando la frontera van a tener algún tipo de atención especial estos niños, que en su mayoría son juveniles, podríamos decir. Adolescentes jóvenes. Es el mayor grupo, ¿no? Hay también niños menores de 11 años incluso que van sin compañía, pero el mayor grupo son adolescentes jóvenes, ¿no? Menores de 18. Ahora, curiosamente, se concentran casi el 80% en Río Grande, que es la parte más cercana de la frontera sur. Es decir, algunos van a Tucson, pero como el 80% se van a la sección de Río Grande. O sea, que es la más cercana, digamos, de la frontera. ¿Por qué se concentra todo ese grupo ahí y no se reparten, digamos, por los diversos lugares? Esa sería como una primera incógnita y que nos da idea de que hay algo como, pues no dirigido, ¿no? Pero sí tiene una cierta ¿Qué hipótesis puede ser? Bueno, la 80% se concentra en Río Grande, entonces algo debe pasar ahí. Algo debe pasar ahí, ¿no? Lo cual despertó las alarmas en Texas, ¿no? Que incluso está tratando de actuar de manera como más independiente, podríamos decir, que Washington, ¿no? Geográficamente, ¿dónde se ubica Río Grande? Mira, que te voy a enseñar. Está en el extremo, ¿no? Mira, esto es Río Grande. Wow. ¿No? Esa es la gráfica de Río Grande. Sí. Y es esta de acá, esta parte de la frontera, al lado de Laredo. El 80% de los niños y jóvenes mira la gráfica. Pues es dominante totalmente. Ahora, ¿cómo te explicas eso? Porque, bueno, es cercanía, es lo más cercano, digamos, si vas por el Golfo, por esa zona. Ahora, esta es una zona también muy peligrosa, toda la zona de Tamaulipas. Esa es como una primera interrogante. La otra es que hay alguna información de que están cruzando la frontera y que se dejan capturar. Es decir, tú no puedes tener 50,000 niños no acompañados en un año, ¿no? Y que tratan de simplemente, una hipótesis es que están utilizando
lo que sería la ley de pies secos, pies mojados, que a los cubanos les permite cruzar la frontera, llegan, pisan y dicen soy cubano. En este caso hay algunos, no sabemos cuántos niños o jóvenes dicen soy menor de edad. Y por lo tanto requiero de un tratamiento especial. De hecho, sí se requiere un tratamiento especial. No los pueden deportar, primero porque son centroamericanos. A los mexicanos sí los pueden deportar. Y hay arreglos y acuerdos para la deportación de niños y de infantes con el gobierno mexicano. Pero a los centroamericanos no los pueden deportar. Es decir, tiene que haber un procedimiento judicial. Y la última investigación que se ha hecho reciente con 400 menores indican que como 60% podrían, digamos, postular para asilo o refugio. Pues esa es una buena explicación de por qué hay una irrupción de jóvenes que sí tienen esa expectativa distinta a lo que sería el paso de adultos. Sí, bueno, si hay un trato diferenciado por diferentes razones a los menores de edad, particularmente centroamericanos, por lo que acabas de mencionar, por su condición de menores y por su condición de centroamericanos. Exactamente, o sea, tiene que mediar ya un juicio, ahora entran las ONGs, ¿no? Entran toda una serie de condiciones y sabemos que estos niños vienen de una situación extrema de violencia, muchos huérfanos que son el saldo de toda esta guerra del narco en Honduras y los saldos de las maras, de las guerras internas, ¿no? Entonces, realmente son niños desplazados que podrían no acogerse a una reforma migratoria, no acogerse al programa de los Dreamers, pero eventualmente podrían acogerse a asilo. ¿Y el 60% tiene posibilidades de que sí? Lo que dice esta investigación, que el 60% tiene posibilidades de que sí, de que hay condiciones humanitarias que justificarían la petición de asilo. Eso ha encendido la alarma para los Estados Unidos porque, como digo, en estos últimos días hemos visto pronunciamientos de Estados Unidos muy específicos sobre el tema. Hubo una reunión específica sobre el tema en estos días donde están los representantes de los gobiernos centroamericanos, mexicano y estadounidense. Incluso hay una propuesta que hizo Osorio Chong, el secretario de Gobernación, de que se hiciera una campaña para que las personas y los jóvenes sepan que no tendrán un trato privilegiado a la hora de cruzar. En eso está la autoridad o las autoridades, tratando de que desistan por sí mismos. Bueno, obviamente esto ya se veía venir desde hace 3-4 años y no reaccionaron a tiempo. O sea, el problema fundamental es Honduras, en segundo lugar Guatemala y en tercero y bastante más bajo diríamos El Salvador, que es la migración más madura, con mejores redes sociales, con mayor número de migrantes legales en los Estados Unidos, y además es el país centroamericano que tiene más del 20% de su población ya en Estados Unidos. O sea, ya fue una migración masiva. 20%. O sea, más de 20%. Entonces, no es lo mismo Guatemala o Honduras, que tienen 6-7% o incluso menos de su población en los Estados Unidos. Entonces, el caso de El Salvador podríamos decir que es distinto porque tiene primero una economía mejor, ¿no? Tiene un gobierno ahora con un comandante, ¿no? Del Frente Farabundo Martí, ¿no? que podría manejar las cosas de otro modo. En Guatemala tenemos un general, Otto Pérez Molina, ¿no? Y en Honduras un miembro de la clase política tradicional, ¿no? Entonces está como muy curioso. O sea, tenemos dos comandantes revolucionarios en Nicaragua y en El Salvador, y dos, diríamos, de los grupos tradicionales o militares o de derecha, que tendrían como posiciones muy distintas con respecto a cómo se debería manejar este asunto. Ahora, el problema gravísimo es Honduras. Déjame hacer una pausa y regresemos a ese.
Regresamos, Jorge Durán, hablando contigo sobre este fenómeno que, bueno, ha sucedido y se ha incrementado en los últimos, tú calculas, de 5 años para acá. El incremento de niños o de menores de 17 para abajo, de menores de 18 años, que han ido creciendo precisamente en sus traslados hacia los Estados Unidos. Y te quedaste en la parte donde dijiste Honduras como un problema muy grave por ser, digamos, los nuevos, decías, por ser bueno, sí es el los grupo que irrumpen con mayor fuerza por lo que bueno, El Salvador, la causa fundamental de la inmigración es la guerra, y también en Guatemala. Primero, la primera migración de refugiados a México, y muchos de ellos también agarran camino a los Estados Unidos, y el que no había emigrado realmente era Honduras. Con el huracán Mitch, que es una devastación total de la zona, y luego pasa otro huracán que vuelve a rematarlos, queda la situación del país realmente en un nivel desastroso. Lo que hace Estados Unidos es que ofrece visas humanitarias y les da visas a los hondureños, y ahí se inicia el caminito de la migración. Ahora, a raíz de la gran pobreza, ¿no?, y de que no hay una solución, curiosamente no hay un apoyo sistemático de parte de Estados Unidos, que es su aliado fundamental, porque en el escenario centroamericano, Honduras es el aliado de Estados Unidos con la contra, ¿no?, y es el único país donde no hay guerra civil y no hay revolución o no hay un intento, como podría ser el caso de Guatemala. Y es el que está en situación peor, porque no hay ningún atisbo de reforma agraria, ¿no?, y es una clase política muy familiar la que está enquistada en el poder. Y finalmente, cuando llega el presidente un poco de izquierda, pues le hacen golpe de Estado, ¿no? Y bueno, ahora, la situación de violencia parece que en Honduras es una cosa terrible, ¿no? El derecho de piso que se cobra es sistemático. Parece que, o sea, cualquier persona que tiene un pequeño negocio, que tiene, incluso puede ser un ambulante, ¿no?, te están cobrando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de desarrollo de un país si cualquier negocio, mediano o pequeño, es vulnerado de esta forma? Entonces la situación es, agarra y vámonos. Realmente, si hay un país que está prácticamente al borde del colapso, es Honduras. Ahora, a raíz de estas declaraciones gubernamentales y de colocar el tema con un foco rojo de alerta o de alarma, empiezan a conocerse detalles sobre lo que pasa con esos chicos. Es decir, en México la denuncia es que no son remitidos al DIF los que son retenidos en centros de migración, pero por su condición de menores, lo que indica la propia ley es que tendrían que ser remitidos a el área gubernamental correspondiente de atención a menores. Quedan atrapados en una situación totalmente inapropiada en su condición, y se habla en Estados Unidos de que se empiezan a desarrollar centros de reclusión o de captura, no, la palabra no corresponde, pero digamos centros diseñados para ubicar a esos menores sin la atención necesaria en su condición de menores. Entonces entramos en una situación donde deja mucho que desear también la respuesta de los propios estados frente a esos menores de edad. Bueno, como es un fenómeno que ya llegó a su nivel explosivo. En términos numéricos. En términos numéricos. Estamos hablando de miles, pues sí, el tema son miles. Sí, el último año son como 50,000 que llegaron a Estados Unidos. Y en México deportó a 8,000 menores en el último año. Es decir, México está trabajando propiamente con el 10% de la población migrante. Es decir, los menores, tanto de estos tres países, constituyen más o menos el 10%. Sin embargo, a Estados Unidos está llegando muchísima gente. O sea, México también se ha visto
desbordado, porque si en el último año llegaron cerca de 50,000 a los Estados Unidos, quiere decir que el filtro mexicano no está funcionando, ni tampoco podría funcionar. Es decir, si México se dedica a detener a todos estos jóvenes, ¿qué hace México con 50,000 jóvenes? ¿Haciendo qué? Claro. Haciendo qué, y a los cuales tienes que darle un proceso especial. Déjame hacer una pausa y te pregunto qué se hace con una cosa así. Evidentemente, como tú dices, es un fenómeno desbordado por miles que afecta directamente pues a estas personas y a la propia estabilidad mínima migratoria, porque es un ingrediente que ha crecido en 5 años de manera muy veloz, que se agrega a la de por sí ya muy compleja situación migratoria o fenómeno migratorio en esta zona del mundo. Volvemos después de la pausa. Bueno, estamos en la parte final, Jorge, con algunos minutos todavía para conversar contigo sobre, bueno, esta reunión. Yo te decía, bueno, ¿cuáles son los ejes principales que se tienen que pensar para enfrentar una problemática de estas dimensiones, tratándose de niños, de niñas, de adolescentes? Dice Gobernación en su boletín oficial de la reunión de Ciudad de Guatemala, esta reunión en donde se participó, bueno, pues por México, Centroamérica y Estados Unidos. Osorio Chong propuso que Estados Unidos sea el que lleve a cabo una campaña de difusión para informar a los centroamericanos que estén en ese país que sus familiares no podrán ingresar a territorio estadounidense sin la documentación migratoria correspondiente. O sea, México encuentra que una manera de enfrentar el asunto es que se haga una campaña, que la haga Estados Unidos y que le diga a los centroamericanos que no podrán ingresar sin la documentación migratoria correspondiente. Esa idea viene un poco a contrarrestar el efecto rumor, ¿no? Que hubo, al parecer, sí hubo, de que iban a tener un tratamiento especial, que podían tener, que iba a haber reforma migratoria o que los jóvenes iban a poder tener un tratamiento distinto a los otros. Como una extensión de los Dreamers, ¿no? Una extensión de los Dreamers, lo cual, pues, no hay tal, ni ninguna posibilidad. Más bien esto, diríamos, afecta en cierto modo cualquier posible reforma migratoria, porque con esta situación de crisis, decir va a haber reforma migratoria es lo que le llaman un efecto llamada, que igual si, por ejemplo, se aceptan muchos casos de asilo, también va a ser un efecto llamada. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, estos niños prefieren estar allá que estar en sus sí, si no, no se irían. Si no, no se irían. Es un asunto dramático, sí. Toman esta decisión porque la situación en su lugar de origen es insostenible. Bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿dónde está la causa? O sea, la causa está en la situación de pobreza, de violencia, de crisis familiar, porque hay muchos huérfanos y hay muchos abandonados, niños abandonados. Hay muchas migrantes también, mujeres, dejan a sus niños con sus parientes y luego esos niños no saben de su madre en meses o en años. Entonces la situación es realmente crítica en el lugar de origen porque además no hay trabajo. Es un problema que venimos arrastrando desde de la época de las guerras civiles en Centroamérica, que no se han puesto solución. El problema en Guatemala es que tiene una gran población indígena. Su tasa global de natalidad son 4 hijos por mujer, lo cual es pues muy alto. Honduras es 3.3, El Salvador 2.9. Es decir, se trabajó en este asunto de lo que se llama el proceso de transición demográfica en Centroamérica de manera adecuada, que eso lo tiene que trabajar la ONU, lo tiene que trabajar toda una serie de organizaciones, obviamente de manera adecuada, no como Fujimori aceptó la esterilización forzada de población indígena en Perú. Pero bueno, es decir, si tenemos estos altos niveles de natalidad en Centroamérica, el problema va a seguir en el futuro, porque vamos a tener un exceso de niños
que no van a encontrar trabajo, tienen una situación muy complicada a nivel familiar y ya la vida campesina tradicional no les da, no tiene suficiente como para arraigarlos y mantenerlos. Es un problema de educación, por supuesto que es un problema también de educación, es un problema de salud, es un problema de atención, entonces son problemas estructurales. Estructurales, todos ellos. ¿Cómo se solucionan? Pues es que todavía no hemos encontrado No, pero la solución madre es estructural, estoy totalmente de acuerdo, y soluciones o respuestas inmediatas frente al volumen de traslados, pues no sé cuál pueda ser. Pues bueno, lo que pasa también es que en Centroamérica tienen un sistema de libre circulación que se llama el CA4, que tú puedes circular sin pasaporte, sin visa entre estos 4 países. Y entonces no hay freno no hay una frontera en Guatemala que impida a los hondureños o a los salvadoreños cruzar, sino que simplemente cruzan, pagan su mordida o lo que sea y cruzan. Y luego llegan a México y ahí encuentran la primera barrera más o menos complicada o no tan complicada en la frontera, y luego la barrera es a lo largo de toda la frontera vertical, que es el crimen organizado, las pandillas, las mafias, ¿no?, que van dejando muchas bajas en el camino hasta que llegan a la frontera con Estados Unidos. Y ahí, ¿qué haces tú con 50,000 niños? O sea, también el problema para Estados Unidos, no les puedes dar asilo, salvo casos muy particulares, porque si les das asilo, el efecto llamada es inmediato. Es inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Presionar a México para que sirva haga el trabajo sucio, ¿no?, que por muchos años hizo. Y además, la migración en tránsito es una de las migraciones más complicadas realmente de manejar. Desde luego que sí, y tratándose de adolescentes y de jóvenes que van sin acompañamiento de adultos, pues retrata situaciones como las que magistralmente se quedan registradas en La Jaula de Oro, esta película que acaba de ser galardonada con todos los Arieles en México, porque es precisamente la historia de 3 adolescentes que van en esta ruta hacia el norte y que reflejan pues la complejidad y el drama mismo de esta circunstancia que se repite por miles, como lo acabas de referir. Claro, y lo curioso es que salen del basurero, porque está trabajando uno de los niños en el basurero y llega a recoger la basura. La basura del rastro. Del rastro, y solo llega uno. De los 4, ¿no? Pues son 3, pero se le une el indígena, finalmente solo puede llegar uno. Pues ese es el retrato tremendo de este tema. Gracias, Jorge, por estar aquí para conversarlo, y por supuesto seguiremos muy de cerca pues lo que los propios gobiernos vayan haciendo, lo que las propias sociedades, y esto que, como queda clarísimo, tiene que ser resuelto de manera estructural. El verdadero asunto, la verdadera solución es resolver las causas que provocan esa migración de adultos y de jóvenes y de niños. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Fue el momento para que los críticos del gobierno y de una eventual reforma en la Cámara de Representantes cuestionaran la política migratoria del presidente Obama. Es un asunto de seguridad nacional para nuestro país, y no sé por qué estos niños no pueden ser tratados de otra forma. Usted dijo que estaban hablando con el gobierno de Guatemala sobre lo que se debería hacer. Yo creo que hay que preguntarle dónde quieren que les dejemos a los niños que les vamos a devolver en buses. Pero Rogers parece desconocer la legislación existente, que ordena a la patrulla fronteriza entregar a los menores detenidos al Departamento de Salud, mientras Johnson dice que el gobierno intenta frenar el éxodo desde Centroamérica. Los que operan tráfico humano están diciendo erróneamente que hay permisos. Yo incluso escuché que tenían que estar aquí para mayo del 2014 para recibir permisos. Ellos están animando a los niños para que las familias paguen para traerlos. También asegura que el gobierno aumenta la capacidad de detención para los adultos que traen niños y así acelerar los procesos de deportación. Johnson anunció además que enviará 115 agentes de aduana y protección de fronteras y 150 de la patrulla fronteriza al sur de Texas para asistir en la crisis generada por los miles de menores que han cruzado en lo que va del año.
Pero la preocupación de los legisladores va más allá. Y si los niños están cruzando la frontera porque los agentes de la patrulla fronteriza están cambiando pañales o calentando biberones o haciendo otra cosa que proteger las fronteras, estoy seguro que algunos elementos que quieran hacer daño en este país pueden explotar nuestra porosa frontera sur también. La crisis motivó al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, a pedir el envío de la Guardia Nacional en la frontera y a formar un grupo de 7 legisladores republicanos para mantener al Congreso al tanto sobre lo que ocurre en la frontera sur. Este debate complica aún más el ya dudoso camino hacia una reforma inmigratoria en el Congreso e incluso la posibilidad de la suspensión de las deportaciones que muchos activistas piden como alternativa. Soy Carmen Aristegui, CNN, México. Bien, continuamos. Para abordar el siguiente tema, me voy a permitir ser muy telegráfico porque es una situación muy compleja. Hecho 1. México forma parte de la Cuenca del Caribe y la Cuenca del Caribe es en estos momentos la región más violenta del mundo, de acuerdo a Naciones Unidas. Hecho número 2. En esta región, Estados Unidos ha sido siempre el destino principal de los migrantes. Las grandes migraciones, unos 20 millones de personas que se han desplazado en los últimos 50 años en la zona, la mayor parte van a Estados Unidos. Hecho número 3, Centroamérica y México viven una tragedia humanitaria sin precedentes en las últimas décadas, por el crimen organizado, la violencia económica también, la desigualdad en el ingreso, etcétera. Pero para que el mundo reconozca que haya tragedias humanitarias, tiene que haber factores, tiene que haber voluntad política. Y Estados Unidos pues ha sido renuente a reconocer los 100,000 muertos en México, los 80,000 muertos centroamericanos en las guerras del narco. Pero de repente surge un hecho que nadie se esperaba. Como en Mariel, en 1980, cuando salieron de Cuba, o más bien Cuba dejó salir a 125,000 personas por el puerto del Mariel. De la misma manera, de repente, en el último año y medio, empezaron a aparecer decenas de miles de niños, adolescentes, que llegaban y se metían a Estados Unidos, lo cual metió en un brete humanitario porque Estados Unidos se mueve en una contradicción terrible. El impulso humanitario, ayudar a niños, parte de su cultura, ellos son buenos, por tanto, a los niños siempre se les trata bien en la cultura de masas estadounidense, pero no pueden aceptar migrantes porque son ilegales. La crisis que tenemos ahora es monumental porque ¿cuál es la solución de Washington? Primero decir que se está aprovechando, que es parte de un aprovechamiento de los carteles, que por supuesto así es, tiene tiempo explotando a los migrantes que pasan por nuestro territorio. Y segundo, que los países centroamericanos y México tienen la obligación de frenar a los migrantes para que no lleguen a su territorio. Y se reunieron en Guatemala el vicepresidente Joe Biden con 3 presidentes centroamericanos y nuestro secretario de Gobernación para discutir ese punto, lo cual no va a ser fácil porque ni los países latinoamericanos ni México tienen la capacidad para frenar a los niños porque se meterían en una bronca monumental de diferente tipo. Así que estamos ante una tragedia humanitaria de mediano plazo, cuando menos. Cuando tú dices 3 puntos, dijiste, ¿verdad? Sí. Iba a ser telegráfico, 1, 2, 3, y dijiste Estados Unidos es el punto de destino. Pues el cuarto punto es que Estados Unidos es el poder dominante en esa zona. Claro. No hay ningún otro que le pueda ni remotamente balancear el poder norteamericano. Así que Estados Unidos es también el centro de las decisiones políticas que han llevado con el tiempo a este enredo, porque no hay nada realmente que venga nada más porque sí. Estados Unidos ha creado desde fines del siglo XIX, que es cuando es el poder dominante, ya todo lo largo del siglo XX y ahora en esta parte del siglo XX,
XXI, también las condiciones en las que se desarrollaron los países centroamericanos del Caribe y México son en buena medida condiciones que Estados Unidos propició, no que lo haya pensado como un gran plan y nada de eso, sino cuál era lo mejor en cada momento para él, y dejó que esta región en la parte social, política y económica se fuera degradando. La guerra de Centroamérica, la guerra de los años 80 es una guerra norteamericana. Ellos decidieron que allí iban a frenar esta expansión del comunismo que francamente solo a ellos se les ocurrió cuando dijo, ¿quién fue? Reagan fue el que dijo que El Salvador estaba a 80 millas de Florida, como implicando que iban a invadir los comunistas, si ganaban, en Centroamérica, a Estados Unidos, cosa completamente absurda. Pero en ese momento se degradó más que antes el tejido social del cual ahora están saliendo esos niños. Bien, yo creo que este fenómeno terrible para muchos, aunque sigue estando dentro de la búsqueda del sueño americano de encontrar trabajo, alimentación, educación, para personas de esta zona del planeta, nuestro país incluido y Centroamérica muy claramente, que está enviando centenares de miles de personas cada año a los Estados Unidos, tenemos el ángulo más dramático, que es el de los niños. Están yendo niños cada vez en proporciones más altas de estos países centroamericanos. El que mayor en términos proporcionales cantidad de niños genera es Honduras, pero están también los otros países de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica no, por cierto, es el país mejor en cuanto a democracia, en cuanto a ingresos, en cuanto a educación, y ese no genera migración, habría que decirlo también. Y el menor número de niños de esta zona es el de mexicanos. En este caso son mucho menos los niños mexicanos que están entrando en términos proporcionales y absolutos también. Se dice no solo que el narcotráfico tiene que ver, sino que para meter muchos niños están cobrando una X cantidad de dólares, de miles de dólares por niño que pueden meter, sino creándole a Estados Unidos este problema que ya planteaba muy bien Sergio, de una gran contradicción entre el trato a los migrantes ilegales por un lado y por el otro la necesidad de proteger a criaturas indefensas o cerca de la indefensión como son adolescentes y niños, a los que no pueden sacar tan fácilmente, porque tendrían el juicio moral del planeta en contra. Entonces, sí los han metido en un brete. El mismo presidente Obama acaba de declarar que va a ser un problema gigantesco para Estados Unidos darle una buena salida a este tema. Es un problema mayúsculo en el que se han metido. Y habría que decir también que hay varias cosas que ilustran este fenómeno terrible en su dramatismo, que son estas películas que han estado saliendo últimamente. Una que es un documental que promueve Gael García, es excelente, otro que promueve Diego Luna, y un tercero que se hace sobre personas jóvenes de Guatemala. Es verdaderamente dramático el fenómeno de cómo se ve todo el trayecto, las vicisitudes, el viacrucis que tienen que pasar los migrantes a bordo de la Bestia, en el lomo de la Bestia, que es el gran tren mexicano que los lleva de una frontera a otra. Entonces, bueno, pues estamos ante un problema mayúsculo. Son, como dice Lorenzo, las contradicciones de la gran potencia o del imperio que fue del siglo XX, que sigue siendo todavía en el siglo XXI, ya con muchos problemas, de, por un lado, abrir, ¿no?, en términos de causas humanitarias, porque efectivamente hay muchas organizaciones allá que apelan a recaudar fondos para ayudar a los niños de distintos países, darles educación. No sé si hay, digamos, una estrategia, no siempre gubernamental, pero incluso también gubernamental, pero hay muchos otros organismos de la sociedad norteamericana que sienten un compromiso con causas humanitarias de niños y de otras causas de pobreza, de alimentación, pero mucho con los niños. Pero por otro lado se fueron generando las causas que generan precisamente a estos niños pobres
indigentes, que es un poco el contraste, por ejemplo, en Centroamérica con Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos, hay algún movimiento independentista que no ha tenido toda la fuerza, porque quizá muchos de los puertorriqueños dicen, pues ¿qué nos importa ser protectorados si nuestras condiciones de vida de pronto son bastante mejores? En general, no respecto a Estados Unidos quizá, pero sí del resto de América Latina. Entonces, la independencia como un símbolo etéreo de dignidad, de ser distintos, de ser soberanos, pues sí, pero a cambio tenemos unas condiciones que precisamente pueden evitar en mucho mayor medida caer en estas situaciones de desigualdad, de pobreza, de fuertes necesidades económicas y sociales del resto de Centroamérica. Y por eso el partido independentista de allá, o los grupos independentistas, no han tenido realmente mucha fuerza. Si uno le busca algo positivo a esta tragedia humanitaria, es que finalmente está confrontándonos a los mexicanos con una terrible responsabilidad en el drama de los migrantes que cruzan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, porque siendo honestos, los maltratamos más aquí de lo que hacen los estadounidenses con los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, los extorsionan todas las autoridades que se puedan ustedes imaginar, todas, absolutamente. Los extorsionan los polleros que forman parte de bandas del crimen organizado. De hecho, quienes empiezan el crimen organizado descubre a los inmigrantes son los Zetas en Tamaulipas. Por una razón muy sencilla, es la ruta más corta. San Fernando. Para entrar a Estados Unidos de Centroamérica es por el Golfo de México. Veracruz, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Los explotan los vigilantes privados de la Bestia, que es el tren donde van, y los explota la sociedad porque hay testimonios de que por donde van pasando los habitantes de las pequeñas comunidades les van cobrando por venderles la sal. ¿Quieres sal para tu sopita? 5 pesos más. ¿Quieres bañarte? 50 pesos. Es decir, los migrantes, porque hay de todas las nacionalidades y entre ellos los niños, se han convertido en una carne de extorsión que permite que se exprese la terrible deshumanización que está viviendo la sociedad, buena parte de la sociedad mexicana, que ya no tiene esos valores de solidaridad de la cual presumíamos como parte de un deterioro, en mi opinión, muy generalizado de los valores cívicos. Bueno, y el flujo de niños indocumentados que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos fue el punto central de una conversación entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama. Ambos mandatarios discutieron la necesidad de establecer una estrategia regional para abordar la situación de los niños indocumentados que viajan solos desde Centroamérica hacia Estados Unidos a través de México. Mañana viernes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, participarán en un encuentro regional en Guatemala para discutir este tema de urgencia humanitaria y desarrollar propuestas concretas compartidas para abordar las raíces de la migración ilegal desde Centroamérica. La precaria y riesgosa situación que enfrentan miles de niños migrantes ha impulsado a las naciones involucradas a buscar soluciones a este gran problema. El gobierno federal ha propuesto campañas para alertar a las familias centroamericanas de los riesgos de enviar solos a los menores, y el Partido de la Revolución Democrática propuso el otorgamiento de visas humanitarias a los menores de edad. Para hablar de esta iniciativa me acompaña esta noche la diputada perredista y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García. Gracias por estar con nosotros, Amalia, bienvenida. Con mucho gusto y reconociendo la disposición de tratar un tema tan fuerte y tan importante. Vemos también al gobierno de Estados Unidos, ya tomando acción también. Ya hemos visto varias visitas de funcionarios importantes a la región migratoria. Hay un debate incluso con los republicanos en el sentido de toda la política de deportaciones que se tiene. Vaya, creo que es un momento importante para levantar el tema. Ojalá que sea un momento para que se pueda llegar al consenso entre los gobiernos de la región con una visión regional, porque es un
tema de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, del Caribe incluso, por supuesto, de que se tiene que poner por delante la protección de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Esa tiene que ser el hilo conductor que defina cómo van a actuar los gobiernos. Y a partir de eso, todo lo demás, y lo digo porque en un primer momento el gobierno de Estados Unidos lo que ha dicho es que nadie se quedará, que a todos los va a deportar. Y en el caso de México, la realidad es que también la política del gobierno mexicano es deportaciones, pero eso no resuelve la situación de la niñez, y lo que se tiene que atender es cuáles son las causas por las cuales miles y miles de niños, que según el gobierno norteamericano entre octubre de 2013 a octubre de 2014 pudiera llegar a ser 90,000 niños y niñas no acompañados migrantes cruzando hacia Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Y si no se atienden esas causas y no se sabe por qué lo hacen, entonces no habrá solución y se dará lo que los académicos llaman el fenómeno de la puerta giratoria. Un niño que es deportado pero quiere reunirse con sus padres o tiene temor de quedarse en su lugar de origen por la violencia del crimen organizado, va a seguir yéndose de su lugar de origen, va a seguir emigrando. Pero en el trayecto también, bueno, ahí es el gran problema, ¿no? Aquel niño que ya está en la zona fronteriza e intenta cruzar, bueno, logró estar en la zona fronteriza, pero en el camino es terrible, bueno. Corre riesgos. Unas rutas imposibles donde riesgos la brutales. Organizada está presente. ¿Cuál es el diagnóstico? Es decir, ¿qué está pasando cuando esos niños son deportados o bien no logran pasar? ¿Qué sucede con esos niños que son de otros países, de Centroamérica particularmente? Bueno, en el caso de estos niños, generalmente es por la reunificación familiar por la cual ellos dejan sus lugares de origen, pero de manera cada vez creciente y sobre todo en los últimos 2-3 años, pongo el ejemplo de la situación más aguda que es la de Honduras, ha sido por la violencia, por el crimen organizado. ¿Qué hacer ante eso? Yo reitero, tiene que haber una solución regional y aquí los gobiernos tienen que hacerse cargo, en primer lugar los gobiernos de los países de origen, incluyo a México, porque también de estos miles de niños, una parte son mexicanos, por lo menos el dato que da Estados Unidos es de cerca de 11,000 niños mexicanos, de esos 50 y tantos mil que mencionaban que están ahorita en estos albergues en la frontera con Estados Unidos. Tenemos que hacernos cargo, el gobierno, los congresos de los países de origen y la propia sociedad, de que estos niños están en una situación límite y se van emigrando porque a pesar de los riesgos lo que los mueve es la ilusión de que finalmente van a salir adelante, van a encontrar a sus padres, van a liberarse del temor terrible ante la violencia y entonces yo creo de manera absolutamente convencida de que en lugar de pensar en una solución de fuerza policíaca, en deportación y en más armamento, en más recursos para el armamento, tiene que pensarse, como se dice ahora, fuera de la caja. Y tiene que plantearse soluciones diferentes. Tiene que haber inversión productiva, tiene que haber generación de empleo, tiene que haber desarrollo en esas regiones de donde partieron los padres y de donde parten también los niños. De otra manera, no habrá solución. Las visas humanitarias que se han propuesto, ¿de qué manera ayudaría? Bueno, ya en la ley de migración está la posibilidad de visas humanitarias, pero es un procedimiento bastante prolongado. La propuesta que presenté y que envié a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y que la hicieron suya, por cierto, los diputados, diputadas, senadores de todos los partidos políticos la asumieron, es que si son niños y adolescentes solos, primero se les dé la visa humanitaria y luego se averigüe, no al revés, no decir aquí los deportamos y luego pues quién sabe cuál sea su situación. Claro. No, si están solos, visa humanitaria y luego averiguar cuál es su situación y tratar de encontrar una solución particularizada con cada niño. Y no se puede actuar en masa diciendo a todos, a los miles los deportamos, porque si a un niño que salió por el riesgo ante la violencia criminal, el riesgo de ser cooptado o por amenazas porque no se incorpora a grupos delictivos se le regresa, es probable que se le esté destinando a un lugar en donde la situación es extremadamente grave y a lo mejor hasta puede perder la vida. Aquí, ¿quién sería responsable? Yo creo que ningún gobierno,
puede formar parte de una decisión tan grave de esa naturaleza y se les tiene que proteger. Además, en el caso de México, ha firmado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de la Infancia, la protección de la niñez. ¿Cuánto tiempo sería este visado? En el caso de estas visas humanitarias, lo que la ley de migración no pone es un término, sino que en realidad de lo que se trata es de ver la condición de cada niño. Si hay niños que estén en gravísimo riesgo, la otra opción legal que está en nuestro propio Estado de Derecho es la del refugio. Y el propio Estados Unidos tiene posibilidades de dar refugio y su ley así lo establece en casos en que haya riesgo para los niños y niñas. Y me parece que tanto Estados Unidos como México no pueden descartar ni la posibilidad del refugio, tampoco, por supuesto, la atención a estos niñas y niñas. Y en el caso del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, hay un proyecto de ley que hemos elaborado desde, bueno, lo hemos trabajado desde hace año y medio, en consultas, en cabildeo, con múltiples instituciones, incluyendo UNICEF, ACNUR, el DIF Nacional, el Instituto Nacional de Migración. Ojalá que se apruebe la ley para tener ese instrumento y también presupuesto, un presupuesto para tener albergues, para tener personal especializado, que vaya sobre todo a los DIFs, porque los niños, y eso hay que subrayarlo, y ya la ley de migración lo dice, no pueden ir a una estación migratoria. Es inaceptable que un pequeñito, una niñita, vaya a una estación migratoria. Pues creo que es el momento de echar a andar esa ley y de ponerla como prioridad en el Congreso. Estamos al borde de una crisis humanitaria, eso ya se ha dicho, siendo que ya estamos en ella. Muchas gracias, diputada. Así es. A ustedes por tocar este tema tan relevante y por atender el derecho de los niños a ser protegidos. Estaremos muy pendientes de qué pasa con estas iniciativas. Gracias. Gracias. El creciente flujo de menores centroamericanos que cruzan solos la frontera hacia Estados Unidos centró este viernes la 43 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, celebrada en República Dominicana. En una declaración especial, los mandatarios reunidos en Punta Cana pidieron la no deportación de los menores y que cada caso sea tratado de forma particular. Los países del SICA comparten un profundo interés de que a los niños, niñas y adolescentes bajo custodia de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América les sean proporcionadas las condiciones idóneas. El Salvador, Honduras y Guatemala, países de donde proviene la mayoría de los niños migrantes, pidieron el respaldo de los demás países para exigirle a los Estados Unidos no repatriar a los menores si existen indicios de que un retorno impediría la reunificación familiar. Para nuestros países, este fenómeno debe ser abordado desde una perspectiva integral que brinde mejores oportunidades de desarrollo y bienestar a las comunidades de origen, razón por la cual requerimos más apoyo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que el gobierno hondureño ha convocado una conferencia internacional sobre niñez migrante los días 16 y 17 de julio, con el propósito de analizar el origen, las consecuencias y las soluciones a la migración irregular. Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice y otros países que forman el SICA se unieron a la preocupación sobre la migración irregular. Las autoridades de Estados Unidos, que calculan que si se mantiene el flujo actual en la frontera, este año cruzarán solos más de 80,000 menores, han anunciado distintos planes de ayuda económica a los países de la región para hacer frente a esta situación desde el lugar de origen. En la reunión del SICA, todos los países también defendieron la urgencia de luchar contra la desigualdad social. Es también notorio el compromiso cada vez mayor que los países del SICA tenemos con garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Y para ello hemos convertido la equidad de género en un eje transversal de todas las políticas del SICA. Entre los acuerdos de la Declaración de Punta Cana están la aprobación de la política educativa centroamericana y el impulso de la integración económica de la región. Para CNN, Diulca Pérez, Punta Cana, República Dominicana. La frontera entre México y Guatemala es tan solo el inicio de un largo trayecto que recorren a diario miles de niños migrantes no acompañados. Tan solo 20 quetzales son suficientes para subsanar la falta de papeles e iniciar con el sueño americano. La violencia y la pobreza que viven en sus países, principalmente Honduras y El Salvador, son razones suficientes para cruzar el río del Suchiate e iniciar el trayecto hacia los Estados Unidos. ¿De dónde eres? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Y por qué no quieres estar en Honduras? Me quieren matar.
¿Quién los quiere matar? Los mareros. ¿Por qué? Aquí ahí los mareros matan solo a la gente. ¿Por qué los matan? Porque piensan que andan marihuana. Y a los niños también los matan. ¿Así los matan? ¿Y para dónde van? A Tijuana. ¿Y a qué vas a Tijuana? Ahí tenemos una tía. Ajá. ¿Y qué hace tu tía allá? Ahí ella trabaja y ella tiene un montón de casa de ella. Oye, ¿y cuántos vienen contigo? ¿Con quién vienes? Mi mamá, él y el otro que está atrás. ¿Pero qué son tus hermanos? Sí. ¿Todos son hermanos tuyos? Somos 4. ¿Son 4? Una mujer y 3 niños. Una mujer y 3 niños. ¿Y por qué llegaste aquí al albergue? Porque a mi mamá la querían matar. ¿Quién la quería matar? Un hombre. ¿Por qué? Porque mi papá tomó una bici prestada de él. Esto ha generado una situación de riesgo para los niños que deben enfrentarse a un camino de más de 4.000 kilómetros antes de poder llegar al norte de México. Mientras más al norte van, más violento y más crimen organizado está operando. O bien puede ser que le ofrezcan trabajo en donde va a ser explotado ya sea laboralmente o sexualmente o muchas veces en ambos sentidos, ¿no? Sin embargo, desde el inicio se enfrentan extorsiones y abusos, no solo por parte de los coyotes, sino también de las mismas autoridades. Quienes son detenidos deben enfrentarse a una política migratoria de criminalización y deportación, pero esto no es suficiente para desincentivarlos. Porque en el lado de México cuesta que los migrantes pasen, ¿va? Medao, grupo de los Zetas, han estado atacando mucho a los migrantes, que los secuestran y cosas así que ha hecho que disminuya bastante la influencia migrante por este lugar. Estamos viendo que esta práctica de detención y deportación pues no está resolviendo nada, al contrario, está exponiéndolos más porque muchos de estos niños y niñas que requieren de una necesidad de protección, ellos, así como los deportan, van a regresar. Se va a dar una migración circular. Pese a los riesgos, miles de niños buscan reunirse con sus padres. No ahora que se habla de una crisis humanitaria, sino desde hace años, porque las causas de la migración infantil aún no han sido atendidas. Sea de donde sea este niño, esta niña, son personas que son sujetos de derechos humanos, que las políticas públicas tienen que ir enfocadas a atender la necesidad de acuerdo a cada caso, ¿no? A hablar de una protección integral. Con imágenes de Gerardo Juárez para Milenio Noticias, Carolina Rivera. Mira, de todos los niños que vivían en Honduras, pero vivían en una sola colonia, todos los niños los mataron. Todos los otros escapamos. Y siguiendo un poco con estos temas, en Texas, en el condado de Hidalgo, a orillas del Río Grande, una mujer hondureña fue detenida junto con sus 3 hijos. El portal de noticias cnsnews.com estuvo durante el interrogatorio en donde esta mujer afirma que cruzaba para que sus hijas pudieran ir a la escuela. 3 niños, 4 niños, 6 niños, 4, ¿cuánto? Como 5,000. Va a faltar. ¿Qué expecta aquí? ¿Qué quieres? Aquí. ¿Quién más falta? Que sacar adelante. ¿Sí? ¿Qué está hablando? Que mis niñas estudien. ¿De verdad? ¿Pero cuántos son? Para asistir a la escuela en Carolina del Norte. Sí. Go to North Carolina Schools. ¿Cuántos años tienen? Ella tiene 11, ella tiene 5. Pero esta niña, me olvidó decirle, esta niña me la dejó la mamá cuando tenía 1 añito. Muy penita. Y yo la he criado como mi hija también.